para verificar. Honorables senadores, Amin Saleme Fabio Raúl, Andrade de Oso Esperanza, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando. Presente, señor secretario. Presente. Cabal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. Gallo Cubillo Julián. Presente, señor secretario. Presente. García Gómez Juan Carlos. Buenos días, presente, señor secretario. Presente. Guevara Villabón Carlos. Presente, buenos días. Presente. Lara Restrepo Rodrigo. López Maya Alexander. Presente, secretario, buenos días. Presente, buenos días. Lozano Correa Angélica. Vázquez Iván. Presente, señor secretario. Ortega Narváez Temístocles. Pacheco Cuello Eduardo Emilio. Presente, señor secretario. Presente. Un saludo y a todos los colegas. Petro Rego Francisco. Active el sonido. Presente, señor secretario. Pinto Hernández Miguel Ángel. Miguel Ángel Pinto Hernández, presente, señor secretario. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Rodríguez Rengifo Roosevelt. Presente. Dale Santiago. Presente. Sí, Presente. senador. Ya está, Presente, senador. secretario. Santiago Valencia, González Santiago presente. Valencia La Serna Paloma. Paloma Valencia presente. Uribe Libre. Presente. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernando. Vuelvo a llamar a los senadores que no alcanzaron a escucharme. Amin Saleme Fabio Raúl. Andrade de Oso Esperanza. Tiene la imagen congelada, senadora Esperanza. Barreras Montealegre Roy Leonardo. Pal Molina María Fernanda. Enrique Maya Eduardo. Enrique Maya Eduardo. Presente, señor secretario. Presente. Presente, señor secretario. Ya está, lo puse, ya se le escuchó el presente, senador. Lara Restrepo Rodrigo. Lozano Correa Angélica. Ortega Narváez Temístocles. Barón Cotrino Germán. Velasco Chávez Luis Fernández. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum decisorio. Muy bien, señor secretario. Si tiene quórum decisorio, vamos a dar inicio de manera formal a la sesión de hoy. Saludamos al representante Julián Peinado, que acaba de ingresar a la sala. Me están informando que el senador John Milton también está solicitando ingresos, señor secretario, para que, pues, si hay senadores o representantes que quieran acompañarnos en la sesión de hoy porque tengan interés en alguno de los proyectos que está en discusión, por favor, para que les permitan el ingreso a la sala. Señor secretario, existiendo quórum decisorio, por favor, dele lectura al orden del día establecido para la sesión de hoy. Orden del día para la sesión del martes 15 de septiembre del 2020. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, anuncio de proyecto para la próxima sesión. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día que ha sido leído, está en discusión. Tiene la palabra el senador Armando Benedetti. A ver, presidente, yo quisiera antes de discutir el orden del día, señor presidente, poner dos o tres apreciaciones importantes. La primera, presidente, si son actos legislativos, y aquí muchas personas, compañeros nuestros, etcétera, le han dado la interpretación de que tendría que hacerse de forma presencial. Yo le pido a usted, señor presidente, que empiece a auscultar, ya no como para informarse, sino para tomar la decisión política por parte suya de citarnos de forma presencial. Cojo esta papaya que usted ha dado hoy con el orden del día para decir o referirme al tema de los actos legislativos.
¿Por qué le digo también papaya, señor presidente? Porque nosotros se supone que somos los que hacemos las reglas constitucionales, las leyes, las reglas del modelo. Yo no sé qué opina usted o varios de mis compañeros hoy, pero la Constitución se fracturó el día miércoles en la noche y los días jueves y viernes también. ¿A qué me refiero? Y ojo, esto no es una echada de vainas a Claudia López, ni estoy diciendo si ella controla o no controla la ciudad. Tampoco estoy diciendo si ella está ejerciendo o no el cargo. O sea, sáqueme de ese cuento porque cada vez que uno hace un comentario, alguien cree que estoy atacando o preservando algo. Creo que el doctor Gustavo Petro y otro senador aquí fuimos los únicos en advertir y en apoyar a Claudia López con lo que estaba pasando versus la policía. Hace un año ya, señor presidente, la policía había dado algunos indicios en sus respuestas en el sentido de que parecería una rueda suelta. Lo digo desde diciembre del año pasado. No se me olvidará que estaba la policía acosando, persiguiendo a una persona y el general Ate Ortúa salió y dijo, no, es que si lo estaban siguiendo era porque era un bandido. O sea, yo nunca pensé que yo como senador escuchara que un policía dijera eso. Eso le toca a los jueces. Le toca a otros funcionarios del Estado. Y ojo, esto no es una pelea tampoco contra la policía, porque no vamos a empezar a hablar si es de derecha e izquierda en la policía, sino que las funciones de la policía y de la primera autoridad de Bogotá están fijadas en la Constitución. Y las funciones que tiene la alcaldesa es básicamente porque ella ganó, porque la voluntad popular decidió que ella fuera la alcaldesa. Ok, alguien me pudiera decir aquí hoy, no, es que la señora ya dijo que la policía no lo hizo o no obedeció como era. Pero uno llega al presidente y también dice otra cosa. Y creo que la única que nos puede aclarar qué pasó con la Constitución, más allá del orden de la ciudad, más allá de los muertos que nos duelen a todos, porque en ninguna parte del mundo, en una protesta, se mueren 10, 13. Creo que cuando tumbaron a Mubarak allá en Egipto, solamente murió 1 o 2. Entonces no es posible que además de que no nos ha esclarecido judicialmente qué pasó con los asesinatos para mí, entonces creo que la alcaldesa también nos tiene que decir si ese día ella fue la primera autoridad y si es real o no que los policías obedecieron o no obedecieron lo que estaba pasando. Porque aquí todo el mundo le quiere echar como un poquito de tierra a lo que sucedió, señor presidente, y para mí yo estoy, déjeme decirlo, de pronto por el COVID, estoy en shock, aterrado de lo que pasó esa noche. 13 muertos, caos en la ciudad, y cuando uno escuchaba a las personas que tienen la responsabilidad política, parecería que todo hubiera quedado en manos de unos sargentos o unos policías locos ahí. Porque lo que nosotros vimos no fue que una turba se le metió encima a la policía, que puede pasar, que lo hemos visto en imágenes en Francia, en Alemania, en el Oriente. Nosotros no vimos que una turba atacó a la policía. Ahí sí tendríamos que haber salido a respaldar a la policía. Nosotros lo que vimos fue unos 8 o 7 tipos cobardes con las chaquetas volteadas, levantando a puños y trompadas a unos manifestantes que a veces ni siquiera estaban en el sitio de las manifestaciones. Es como si la policía se hubiera vuelto en ese momento una manifestación. Unos manifestantes más. Entonces, esto no es, primero, para que no me vayan a fregar la vida hoy en redes sociales, no es para joder ni atacar a Claudia. Tampoco para decir que la policía es una porquería. Tampoco para decir que etcétera, 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 sino solamente para decir que yo quiero que alguien me diga, y creo que Claudia López es la única que lo puede decir, si ese día la Constitución se salvaguardó, por lo menos en esa noche, con base en que ella es la primera autoridad. Porque todos nos vamos a quedar con esa noche como nos quedamos con la de Belisario de Betancur, si él tenía el control o no tenía el control ese día de las fuerzas militares, que ya sabemos que no los tuvo. Entonces, ese es un punto. El otro es esa narrativa del gobierno, de que es la guerrilla la que armó esa vaina. Si es la guerrilla, entonces este es el gobierno más estúpido y más tonto que hay en toda la historia y ahora mismo en la faz de la tierra. Porque esto se presentó hace un año, no sabía que se volvió a presentar. Somos tan débiles que de un momento a otro le friegan no sé cuántas decenas de CAI. Esa es nuestra policía en Bogotá. Deberíamos usar ahora sí todo, no por los muertos, sino por la indefensión como se lo cogieron.
Entonces siempre la cosa es más fácil, ¿no? Bueno, y esto siempre ha pasado en los últimos casi 80 años de este país. Es decir, no, es que si hay una protesta sindical, si hay una protesta en la vía, si hay una protesta en cualquier parte, es la de siempre. Eso está infiltrado por la guerrilla y con base en eso van y judicializan a la gente, la cogen, la torturan, la matan, etc. Si era verdad que estaban infiltrados por la guerrilla, la inteligencia de Bogotá no sabía que eso estaba pasando. O sea que no tenía inteligencia. O sea que les pasó la misma vaina ahora que hace un año. Exactamente igual. Calcada. Esta vez con más muertos. Calcada. Entonces ahora sí ya saben qué fue lo que pasó. Y no desde hace un año. Desde hace un año contestaron las mismas huevonadas que nos dicen. Es más, si yo fuera ministro del Interior o si fuera comandante de la policía, no se me ocurriría, así supiera que es verdad que es la guerrilla, no lo diría, porque quedan como unos pendejos completos. Si es o si no es, o si le creen o no le creen. Yo creería que la Comisión Primera hoy, señor presidente, nos urge como nunca que usted nos reúna presencialmente. Porque yo, por ejemplo, le quisiera proponer, compañeros, ¿cómo es que hay un hecho tan grave hoy, como lo hay en el país? Y el presidente del Senado lo que hace es extender una invitación, como si esto fuera un cóctel, como si fuera un almuerzo. Ha debido citarlo hasta traerlo casi que arrastras por lo que está pasando. Porque a día de hoy, los de derecha dicen que eran los guerrilleros que se armaron y jodieron a la gente. Otro, escuché una cosa más estúpida, señor presidente, por ahí, que es que, ¿por qué asaltaron buses y CAIs y no supermercados? Y era que tenían hambre. Hasta esa estupidez llegan a decir. Porque ellos no estaban robando, no se iban a robar unas latas de sardina para poder comer. Están protestando porque las cosas están mal. Yo les hago una encuesta aquí a todos. Si sabe por qué están protestando a las marchas, ninguno es capaz de decirme más de 2 razones, o no lo sabe. Pero sí cree que fue que alguien las armó para desestabilizar al gobierno, etcétera, etcétera. El gobierno se está desestabilizando de sí mismo, consigo mismo, con su propia policía. Porque yo no sé si ustedes saben que la policía también está para garantizar las marchas, que eso tampoco parece que existiera aquí. No, la policía se mete ahí y se levanta a tropar con los manifestantes. Y yo más allá, porque todavía no podemos entrar en el debate, y por eso hago todo este círculo para que no me vayan a contestar la huevonada que siempre dicen que esto, que lo otro. La única huevonada de la que hoy deberíamos hablar es de que si la Constitución estuvo y se aplicó el jueves y el viernes para el presidente, para la alcaldesa, para la policía, para los ciudadanos. Ese es el único punto. Yo quisiera hoy, doctor Eduardo Enríquez Maya, y al doctor Temístocles de Constitucional, ese es lo único que yo quisiera que nos hagan. No que entonces se metió el ELN, que no sé qué cosa, que fue que los policías le pegaron, que el uno le pegó al otro, que el otro le pegó al otro. Eso será otro tema. Y después, si les queda tiempo o ganan, revisemos de verdad qué es lo que está protestando. Aquí nadie sabe por qué protesta, pero todo el mundo sabe quién fue el que hizo la protesta. Esas son las cosas ridículas a las que llega uno en este país. Entonces yo sí quería decirle eso, señor presidente, de que empecemos a sesionar presencialmente. Primero, por el orden del día que usted nos está poniendo. Segundo, porque la situación amerita. Tercero, porque entonces la colectividad, la plenaria, está citando un almuerzo, a un cóctel esta tarde, después de que hay 10, 13 muertos. Entonces, a eso es lo que me refería, señor presidente, de que ojalá usted tenga bien ya de tomar la decisión política, más que sea sanitaria, de que arranquemos presencialmente ya, presidente. Bueno, muy bien, senador Armando Benedetti. Mire, me han solicitado el uso de la palabra en el siguiente orden. El senador Fabio Amina, el senador Iván Name, el senador Gustavo Petro, la senadora Paloma Valencia. Pero permítame, antes de conceder el uso de la palabra, senador Benedetti, para lo que usted ha hablado de las sesiones presenciales, yo quiero hacer estas consideraciones a la comisión para que al final tomemos una decisión, como yo siempre se lo he expresado a la comisión. Lo haremos de manera mayoritaria en este tema, en estos temas, para que decidamos. Yo estoy pensando, senador Benedetti, tal y como usted lo ha manifestado, lo está diciendo, yo de igual manera vengo pensando que la comisión primera del Senado debería iniciar las sesiones presenciales a partir del próximo lunes.
en la discusión de, por supuesto, de todos estos proyectos que vienen, muy particularmente de los proyectos de reformas constitucionales y de actos legislativos y en fin. Pero si estamos de manera presencial, pues ya podríamos tomar decisiones también con respecto a todos los temas de los proyectos. De igual manera, con mañana tenemos aquí una audiencia pública para 7 proyectos. Lo vamos a hacer de esta manera virtual como está programada, porque así ya se enviaron las invitaciones. La que teníamos para el día jueves, que era un debate de control político, al cual había solicitado el senador Eduardo Enríquez, quedó para el próximo martes, estaba para el jueves, quedó para el martes, para poder tener la posibilidad de televisión en este debate, que es lo que tiene que ver con la sentencia de la Corte. Presidente, me dicen que no hubo transmisión. ¿Que no hubo? No, que de lo que yo le pedí. No hay transmisión en este momento. No hay transmisión en este momento. No, nosotros, el señor secretario, precisamente estábamos oscilando en si la hacíamos martes o jueves de la semana entrante. El secretario de la comisión me informó que había quedado para el día martes la transmisión, el próximo martes, para poder hacer la sesión de lo que tiene que ver con la sentencia de la Corte Interamericana. Del día de mañana es... No, digo la de ahora, presidente. Esta sesión no está siendo transmitida. Ah, no. Presidente. Sesión. Permítame, senador Roy, tengo algunos senadores, pero es que déjeme, les hago una apreciación. Lo que teníamos establecido es mañana la audiencia pública, el martes el debate de la Corte Interamericana y habíamos presupuestado hacer el miércoles porque se excluyó de la de mañana el código electoral, toda vez que hasta este momento apenas está llegando la resolución de la mesa directiva de Senado donde se convocan a conjuntas, no ha llegado el de Cámara. Esa convocatoria de esa audiencia pública la debo hacer conjuntamente con el presidente de la Comisión Primera y luego es una fecha que está por establecer. Pero si lo hacemos, si la podríamos hacer el miércoles de la semana entrante y nos vamos de presencial, pues podemos hacer todo este tipo ya de actividades de manera presencial. Yo lo que quiero decirles es con respecto a lo expresado por el senador Armando Benedetti, es que estoy pensando muy seriamente en hacer la convocatoria de nuestras sesiones de manera presencial la próxima semana. ¿De qué estoy dependiendo en este momento, en el día de hoy? Primero, mirar cómo está hoy el piloto de la Comisión Primera de Cámara, que entiendo van a sesionar en el Salón Boyacá. Yo creo que nosotros, si nos facilitan el de las sesiones plenarias del Senado, los 22 senadores podemos estar allá trabajando. Obviamente con algunas medidas como el prohibir el ingreso de las UTLs, permitir solamente el ingreso de los funcionarios, ministros y cosas que nos quieran acompañar, no asesores, no asistentes, no delegados, solamente los ministros si nos quieren acompañar en nuestras sesiones. Y solamente permitir, como le digo, el ingreso de los senadores al recinto y a lo que es la sala de espera. De igual manera también se prohibiría la entrada solamente para que los senadores puedan trabajar de manera activa y permanente y los invitados que tengamos o citados en los temas de las audiencias. Pensar un poquito, que voy a hablar hoy con el presidente Alfredo de Luque, si hay alguna posibilidad de que nos faciliten el recinto de el elíptico para que pudiéramos sesionar también en la audiencia pública y en la discusión y votación del proyecto de código electoral, toda vez que ellos son 37 representantes y nosotros 22 senadores, serían 59 congresistas, más pues por supuesto, más los secretarios de las dos comisiones, más el personal técnico, para efectos de la discusión de ese proyecto, si la Comisión Primera decide retornar a la presencialidad. Desde el punto de vista jurídico, ustedes conocen pues, mi opinión. Yo sé que la sentencia de la Corte permite tanto la discusión como votación de una u otra mientras estemos en el marco de la pandemia, pero yo sí soy también de los que pienso que la Comisión Primera debe iniciar sus sesiones de manera presencial lo antes posible. Y acojo su moción, senador Armando Benedetti, en eso venimos trabajando. Yo estoy pendiente hoy de ahorita de 2 o 3 cosas y yo voy a escucharlos ahora a ustedes y al final de las intervenciones les haré una proposición para ver si la comisión la acoge o no, para que sea una decisión mayoritaria de la comisión. Por supuesto, se respetará como se está haciendo en la Cámara, en la Comisión Primera,
que quienes no pueden asistir por temas de preexistencias o por temas de edad o por temas de COVID, etcétera, pues pasarán sus excusas y serán excusados de esa misma manera. Continúo con el uso de la palabra en el orden en que me la han solicitado. Senador Fabio Amin, senador Iván Name, senador Gustavo Petro, senadora Paloma Valencia y senador Roy Barreras. Tiene la palabra el senador Fabio Amin para el orden del día que está, y bueno, para este tema que estamos en discusión. Presidente, muchas gracias. Quiero saludar a todos los miembros, compañeros, senadores de la comisión, por supuesto a los funcionarios y al equipo técnico que nos acompaña y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En el mismo sentido de la intervención, presidente, del senador Armando Benedetti, para quien deseo tenga pronta recuperación de su contagio de COVID. Yo creo que ya las cosas están claras, señor presidente. Usted a bien lo ha tenido a aclarar y considerar someterlo a la votación de las mayorías al final de estas intervenciones. Se hace necesario que el Congreso vuelva a la presencialidad. Y qué bueno que la Comisión Primera dé el ejemplo. Qué bueno que nosotros podamos, en la discusión de los temas que tenemos pendientes, en la discusión del nuevo Código Electoral, en unas sesiones conjuntas con los miembros de la Cámara de Representantes, poder adelantar el debate con las condiciones de seguridad, con las condiciones que se requieran para que guardemos la distancia y guardemos el cuidado que ha recomendado las autoridades competentes y que sea ese el principio de poder nuevamente dar los debates con la mayor altura, con el mayor compromiso y sobre todo con el nivel que se requiere para abordar tan importantes temas que viene reclamando el país. No más temprano me preguntaba alguien, ¿cómo así que la Cámara de Representantes está adelantando sesiones de semipresencialidad? Muchos miembros de la Cámara van al Salón Elíptico y sesionan. El presidente de la corporación lo está haciendo y el Senado se ha venido negándolo. Yo creo que de manera reiterada el mensaje de todos los compañeros es ese. Vamos a volver a la presencialidad. Vamos a darle respeto que merece el debate, la aprobación de los proyectos, la discusión que tiene hoy la Comisión Primera y el Senado de la República. Presidente, yo me uno a la solicitud que hace el senador Armando Benedetti y le ruego a usted que tome una decisión en virtud a lo que le ha escuchado ya decir a las mayorías de esta comisión. Volvamos a reunirnos como corresponde y como además la ley y la Constitución nos los permite y nos los habilita. Ya lo dijo muy bien la Corte, nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie siempre y cuando tomemos las precauciones que corresponden de acuerdo al acatamiento en las disposiciones que tienen que ver con el manejo de las reuniones en momentos de pandemia. Muchas gracias, presidente. De acuerdo con usted, senador Fabio Amin, pero si nos vamos la semana entrante a esas reuniones, a sesiones presenciales, no sesiones semipresenciales, porque pues eso no está establecido, estaba en el proyecto, pero nunca se aprobó ese proyecto, por lo menos está a un debate, o son presenciales o son virtuales, y si nos vamos a esas sesiones presenciales de la Comisión Primera, por lo menos hasta que no aprueben el proyecto de ley que estaba en tránsito, que es el que permite la semipresencialidad. En este momento yo no sé la verdad si el fallo de la Corte facultaría una semipresencialidad o no. Lo que sí es que pues, nos exigen garantías si es presencial para quienes no pueden asistir y si es virtual, por supuesto, también para quienes asistieran. Esa sería, digamos, una parte, pero estoy de acuerdo. Yo creo que es hora de que nosotros nos vayamos a la presencialidad, pero eso es una decisión, como lo digo, que tiene que tomar esta comisión. Señor secretario, me están escribiendo por el chat distintas personas que no está en transmisión yo cuando me preguntaron ahorita creí que era de televisión, pero me están diciendo que no pueden seguir la sesión ni por YouTube ni por ningún canal. Nos confirma, por favor, señor secretario, que estemos en esa transmisión, toda vez que nuestros actos deben ser también públicos, y si no, pues volveremos a retornar el inicio de la sesión, si no se está transmitiendo a la comunidad, para que la gente, quien quiera verlo, lo haga, pero no le podemos prohibir la participación de quien quiera ver la sesión, las sesiones virtuales. Por favor, me confirma, señor secretario, que estemos por los canales de YouTube. Al principio se presentaron varios problemas técnicos,
En este momento ya se está transmitiendo, pero sí hubo problemas técnicos y solo hace unos 10 minutos se comenzó a transmitir. Y el link ya está en y el chat. link de la comisiónprimera.com Está en el chat. ya está en el chat para que entren a ver la comisión. Y en este momento dice 43 personas. Bueno, muy bien, señor secretario. Por fortuna por fortuna no hemos aprobado todavía el orden del día, lo cual todavía no hemos entrado en discusión. Estamos opinando precisamente sobre el orden del día que está en discusión. Senador Iván Name tiene el uso de la palabra y se alista el senador Gustavo Petro. Gracias, presidente. Sí, yo quiero opinar sobre el tema del que se está hablando en el sentido de la necesaria presencialidad en este momento de nuestra actividad en el Capitolio. Así como inicialmente vi necesaria la actitud heroica de la presencialidad en medio de la temeraria circunstancia de el COVID y su avance, pues hoy, frente al hecho de que el país está activo, me parece, señor presidente, que su idea de que volvamos a sesionar presencialmente debe ser ya una decisión que configuremos en la Comisión Primera y ojalá en el Senado para que tengamos una actividad como la de los demás sectores del país. De tal manera que frente a hechos como los recientemente sucedidos en Colombia, el Senado debe estar ya operando de manera presencial. El trámite de una serie de proyectos como los actos legislativos no nos da espera, puesto que debe hacerse de manera activa en el Congreso como se ha establecido y no de manera semipresencial o de esta manera virtual. Y unos debates políticos que no esperan. Ya la sociedad civil, incluso en algunos sectores, se está preparando para movilizarse. De tal manera que yo no quiero hacer ahora una larga intervención para sostener mi idea de contribuir en acertar y en decidir que volvamos presencialmente. Creo que es el momento y apoyo esa iniciativa suya y de unos compañeros para que podamos de nuevo regresar a la actividad presencial. Es una exigencia del actual momento del país que ya se ha activado y de los trámites y de los proyectos de ley que tenemos y de los debates políticos que estamos todos preparando frente a las necesidades que tiene el país. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Iván Name, muchas gracias por su confianza y su respaldo. Senador Gustavo Petro, y se alista la senadora, se alista la senadora Paloma y enseguida el senador Luis Barreras. Senador Gustavo Petro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Indudablemente, lo que hemos vivido en estos días amerita la concentración del Congreso de la República tratando de mirar las causas, los porqués y las soluciones, obviamente. Escuchaba yo, sin ser congresista, un debate que había en el Congreso alrededor del Código de Policía, que es una ley de la República, por tanto, una función propia del Congreso. Y, por tanto, he ahí nuestra parte de responsabilidad en estos acontecimientos. En ese entonces había un debate alrededor de dejar durante unas horas, un lapso de tiempo, unos pedían más, otros menos, una persona en detención preventiva bajo el control policial. No el control judicial, sino el control policial. Que es un tema que cuando yo era muy jovencito, precisamente era uno de los temas candentes en las discusiones alrededor de los decretos de estado de sitio. Porque al estar una persona bajo control policial administrativo, por tanto, del ejecutivo, por tanto, gubernamental, por ponerle esa palabra,
y no judicial, entonces pues se abren una serie de riesgos dependiendo del talante de las personas que tienen bajo el cuidado a esa persona, bajo su control más que cuidado. Y por tanto el riesgo a la tortura. En aquel entonces, cuando yo tenía 20 años, era estudiante del externado y por tanto allí habían fuertes discusiones jurídicas. El hecho es que miles de colombianos pasaron por la tortura. Yo mismo pasé por la tortura. Y desde entonces en el Congreso de la República siempre fue como una constante el impedir que una persona pudiera estar bajo control policial, así fuese por unas horas, antes de entrar al control judicial, para que examine pues, su conducta, como el Estado de Derecho lo permite. Hoy, digamos, estos acontecimientos muestran que el Código de Policía se equivocó completamente en ese hecho, olvidando el pasado, olvidando toda la experiencia colombiana, digamos, al respecto. La muerte del abogado Ordóñez, Javier Ordóñez, es eso, digamos, es como una persona legalmente puede estar bajo control policial sin entrar al control judicial durante horas y termina muerto por los golpes y desencadena las circunstancias que ya conocemos. Me parece que ese es un punto de reflexión. Creo que el Código de Policía tiene que ser reformado y que el Congreso tiene que responsabilizarse allí. ¿Reformado en qué sentido? En el sentido de garantizar los derechos de las personas. Ya no es solamente el abogado. Benedetti informaba, digamos, sobre 13, 14 muertos. Hay una persona ya parapléjica. La prensa y un poco la política ha girado en torno a darle más peso a la quema de los CAIs y ver si en la quema de los CAIs está la mano negra del ELN y del terrorismo internacional o el examen de por qué pierden la vida 14 personas con Javier Ordóñez en Bogotá, en la capital. Y en manos, todo lo indica, de la fuerza pública. Disparando, porque los videos son claros al respecto, disparo al cuerpo. Y en mi opinión, aquí además se conjugan otra serie de cosas. Sería fácil pensar en una teoría conspirativa, decir, no, fue que Duque dio la orden. Yo la verdad no creo que Duque haya dado una orden de ese estilo. Ni siquiera el ministro de Defensa. El ministro de Defensa es responsable por omisión, porque debió impedir el momento en que ya empezaban los primeros hechos a producirse. Incluso estoy convencido que ni siquiera el mando de la policía dio orden de disparar. Sino que esto tiene que ver es con un proceso estructural. Y también tendríamos que ir un poco al pasado para observarlo, para sacar lecciones. Cuando nuestros abuelos se enfrentaron unos con otros, siendo unos liberales y otros conservadores a mediados del siglo XX, con una fuerte influencia ideológica fascista que llegaba por el lado conservador, no había hecho la catarsis de la crítica a ese tipo de pensamiento en Colombia y que venía más por el franquismo, un elemento hizo estallar la violencia de una manera que terminó en un genocidio, mal contado, 300.000 muertos de 11 millones de personas, que fue precisamente la policía, a la cual llamaron, y así quedó en la historia, como la policía chulavita. Policía municipalizada, política, al ser municipalizada pues en manos del gobierno nacional, porque los alcaldes eran del gobierno, convertida en un instrumento de persecución contra los liberales gaitanistas, pues todo eso terminó en miles de guerrilleros, en un país prendido. Y la paz entre liberales y conservadores, que fue una paz incompleta, nos dejó de todas maneras esta guerra actual,
esa paz pasó por la reforma de la policía. Digamos, tanto liberales como conservadores entendieron que una policía así, sea en manos de un gobierno liberal o en manos de un gobierno conservador, pues no podía ser garantía de paz, de vida, de estabilidad. ¿Qué inversionista va a invertir en Bogotá con una policía matando a los ciudadanos? Eso no existe en el mundo a menos que sea una dictadura terrible. Pues bien, yo creo que la idea de la reforma de la policía hoy vuelve a la palestra, bajo circunstancias y contextos diferentes. No es posible que un cuerpo mate 14 ciudadanos, porque sí. El análisis que yo he hecho, lo expresé en mi columna del domingo, es que, en primer lugar, hay un proceso de degradación a partir del plan Cuadrantes, que al territorializar la policía de manera permanente, la ha vinculado en la base con los grupos criminales que hay allí. Algunos la resisten dependiendo de la ética del individuo, pero otros no, porque son mal pagos, porque les ofrece dinero la olla, la alianza CAI-Olla en la ciudad. Pues es evidente, la gente habla de eso por todas partes, salen las encuestas, peor aún la alianza en las regiones con rutas de narcotráfico. Y todo ese proceso durante años acumulado de degradación que convirtió al CAI en un centro de tortura, de electrocutación, de violación de mujeres, de golpes a la juventud, pues genera un odio que se ha acumulado en esa juventud popular que hoy no tiene empleo, que hoy está en la calle, que hoy tiene hambre, que no tiene posibilidad de universidad y bueno, tenemos el resultado que ya vimos en Bogotá. Como la movilización iba realmente a cuestionar la policía, a diferencia del paro nacional pasado, donde tuvimos menos violencia, aunque estuvo el asesinato de Dylan, pero indudablemente, a pesar de que lo que era mucho más grande, hubo menos violencia. Esta vez, como la movilización era cuestionando a la policía, la reacción policial fue desaforada, fue asesina, fue sediciosa, porque si la alcaldesa no dio la orden, como dice que no la dio, pues lo que hubo fue una sedición de la policía de Bogotá contra el mando civil y constitucional. Y un tema así, pues es re grave, porque si por la polarización política nosotros lo leemos, entonces como que no hay que hacer nada, etcétera, que el problema fue el ELN y la quema de los CAIs y que los muertos pues no importa y que perdón y que ya se acabó. Y entonces que vamos a los procesos, pero los procesos no avanzan, como no avanzó el de Dylan, y los mismos asesinos se mantienen en la estructura policial y el mando policial se queda en silencio porque sabe que no manda en la policía. Porque en un mundo con alto nivel de corrupción, la línea del mando no se puede establecer. Y en esa medida, pues obviamente el problema es grave. Tanto para los ultra procapitalistas, el problema es grave, porque ¿qué inversionista va a invertir en Bogotá si la policía mata? Como para el demócrata radical, más radical, o el anticapitalista, pues tampoco. Digamos, aquí deberíamos construir un primer consenso con alguna tranquilidad, incluso entre gobierno y oposición, si se quiere, pero digamos plural, sobre la reforma a la policía, la posibilidad de que la policía sea una plataforma de paz y no un instrumento de violencia como fue en el siglo XX, porque si vamos a repetir la historia, pues vamos hacia un genocidio entonces. Yo creo que nadie aquí está de acuerdo en que la historia de Colombia en el siglo XXI sea una repetición de la historia de Colombia del siglo XX. Así que el Congreso aquí tiene una responsabilidad, porque es el autor del Código de Policía. Y el Congreso debe reexaminarlo. Así que, señor presidente, yo lo invito a eso, a que miremos eso en forma central. No es admisible la muerte de 14 civiles en la ciudad de Bogotá. Indudablemente esto ya tiene que ser en sesiones presenciales.
Si algo causó escozor, digamos, en nosotros, esos días, el viernes, el jueves, el domingo, es que ante un hecho así, lo que tenemos es un Congreso inexistente en realidad, virtual, inexistente, sin ningún peso, sin ninguna posibilidad de acción, de defensa de la sociedad. El Congreso está para defender la sociedad. Así pues las mayorías quieran darle un aplauso al ministro de Defensa, etcétera, que actuó de manera absolutamente incapaz e ineficiente. Lo cierto es que es más segura una sociedad si tiene un Congreso, que no necesita que sea la comisión la que decida, presidente. Ya usted tiene la base jurídica. La pandemia, menos mal, está entrando en su fase de retardo, de retroceso, que no sabemos que habrá un rebrote, pero digamos, tenemos un paréntesis que nos permite la presencialidad y que el Congreso esté allí junto a la sociedad. La sociedad se siente más segura si hay un Congreso deliberante y activo, cualquiera que sean las mayorías que allí se expresan. Al final, el simple hecho de que haya debate, de que haya control, pues disminuye las posibilidades de que se aprieten los gatillos. Y yo creo que debemos luchar porque se dejen de apretar los gatillos en Colombia. Gracias, señor presidente. Bien, senador. Pues les reitero a ustedes y a los senadores que han ingresado ahorita, pues que mi posición en este momento y que tenemos que resolverla con ustedes es que ojalá el próximo lunes ya retornemos la comisión primera a la presencialidad. Ahora les explicaré algunos temas sobre ese. Tiene la palabra la señora vicepresidenta de la comisión, la senadora Paloma Valencia, y se alista el senador Roy Barreras. Muchísimas gracias, presidente. No, nosotros queríamos dejar un mensaje de solidaridad, tanto con las familias, los amigos de todas las víctimas, como con la familia y todos los amigos también de todas las víctimas de las heridas y de los daños que sufrieron la policía en Colombia. Lo primero, señor presidente, que quería decir es lo siguiente. Durante el año 2020, la policía llegó nuevamente a tener niveles de favorabilidad ante la opinión pública, como lo demuestra la encuesta Gallup, donde la favorabilidad de la policía llegó al 75%. La favorabilidad de la policía ha venido siempre en un estadio alto. Recordemos, durante el gobierno del presidente Pastrana siempre estuvo en un 60% de favorabilidad. Durante los dos gobiernos del presidente Uribe, lo mismo durante el primer gobierno del presidente Santos. Posición que empieza a cambiar, fíjese usted, a raíz del Acuerdo de La Habana, donde por primera vez en muchísimos años la policía empieza a tener una impresión ante la ciudadanía desfavorable, inclusive mayor que la favorabilidad que tenía. Y esto es muy importante mencionarlo, señor presidente, porque no son los hechos ni las cifras de la policía los que cambiaron. El monitor de fuerza letal que lleva, no es Colombia, sino los estados del mundo, para mirar los índices de abusos que comete la policía en el mundo por uso de fuerza letal, ubican a Colombia como uno de los estados con muy buenas estadísticas. En 2017, el 1.5% de los homicidios totales del país fue ocasionado por un agente del Estado en Colombia, lo que se llama fuerza letal, y eso es bastante bajo comparado con países de la región como, por ejemplo, El Salvador, donde es de un 10.3%, Brasil, donde es del 7.3%, Venezuela, donde es del 25.8%. Vuelvo y repito la cifra de Colombia, 1.5. El número de civiles muertos por cada 1.000 habitantes que causa un agente del Estado es del 0.3, en Brasil es del 6.18, en Brasil es del 6.18 y en Venezuela es del 15.6. Esto para mostrar que en las cifras internacionales Colombia ha venido mostrando una policía respetuosa de los derechos humanos, una policía que utiliza la fuerza letal muy adecuadamente y que no ha tenido los excesos que se
pretenden atribuir ahora. ¿Y por qué digo que se pretenden atribuir? Porque si bien, digamos, la información actual mostraría que el abogado Ordóñez fue asesinado injustamente por la policía, un homicidio injustificado que por supuesto no solamente debe tener investigación, sino sanción para quienes lo cometieron, tampoco es claro que las víctimas de todas estas revueltas todas sean atribuibles a la policía. Las investigaciones tienen que darse porque también es cierto que muchos de los videos muestran que hay civiles y población disparando indiscriminadamente y que no puede decirse que todas las víctimas las haya cometido la policía. Tenemos que esperar las investigaciones para determinar exactamente qué fue lo que pasó y quiénes son los responsables. ¿Y por qué digo esto? Porque a mí me parece muy injusto con una fuerza policial como la colombiana, que como digo, ha venido cumpliendo su deber con muchísima entrega y con muchísima capacidad. Recordemos que a los policías de Colombia les toca enfrentar el fenómeno del narcotráfico, de la minería criminal, que tanto daño le ha hecho a este país, que son miles los policías que hacen los esfuerzos de estar alejados de su familia, de defender a la ciudadanía en este país, en municipios donde las fuerzas del mal, del narcotráfico, del terrorismo están presentes, son nuestros policías, con nuestro ejército los que defienden a la población. Y esta campaña de desprestigio en contra de la policía, señor presidente, yo no la puedo desligar de lo que vivió Colombia antes del año 2002, cuando fuera elegido entonces Álvaro Uribe a la presidencia. Hay que recordar que Colombia llegó a tener 300 municipios sin policía, donde las fuerzas del orden, del caos, del narcotráfico habían tomado el control, donde los alcaldes no podían gobernar desde su territorio, donde los alcaldes, como las autoridades públicas, habían sido desplazadas para que las fuerzas del caos, del narcotráfico, de la minería criminal pudieran tener control de esos territorios. Yo entiendo personalmente el dolor que causa una muerte injustificada, pero no entiendo la propaganda que algunos sectores de la política nacional han emprendido en contra de las Fuerzas Armadas de Colombia. Porque este es un país que ha visto cuando las Fuerzas Armadas se repliegan, cuando se sacan, cuando las logran reducir, lo que le termina pasando a este país. Y es que las fuerzas del caos, las fuerzas del narcotráfico toman control, y toman control no a favor de los derechos de los ciudadanos como hoy se les está prometiendo, no es cierto. Es en contra de las libertades públicas, en contra de las libertades de los ciudadanos, en contra de la democracia y en contra del Estado de Derecho. Señor presidente, yo encuentro sumamente grave que esta campaña contra las Fuerzas Armadas, que no estamos viendo en este evento, sino que ya viene desde hace mucho tiempo, esté iniciándose para destruir a quienes han defendido a los colombianos. Yo, que hago la política con la ciudadanía, tengo que ver en todos los barrios de Bogotá cómo la ciudadanía pide que les pongan un CAI, porque el CAI los protege de los atracos, de las violaciones, de los constantes robos, de los constantes ataques de la delincuencia y del microtráfico. Que sean los CAIs los que se destruyen, que son un símbolo de seguridad para esos barrios, me preocupa y me da una señal de alerta. Por eso también me llamó mucho la atención toda la población colombiana que al día siguiente salió a limpiar los CAIs, a expresarle respaldo y aprecio a los policías, porque la seguridad, queridos congresistas, es una cosa que no se puede dejar de lado. Claro que uno solamente ve lo que le sale mal a la policía, porque eso es lo notorio, el asesinato del abogado Ordóñez, repudiable, triste, merecedor de todas las sanciones y de todo el reproche. Pero también hay que decir que son millones los policías en este país, millones los actos de los policías de este país que garantizan la seguridad, que están ahí para defender a la población, para evitar que la atraquen, que la roben, que la violen, que la recluten. La policía tiene una acción que es invisible para los ciudadanos, pero que se traduce en hechos de seguridad. Yo por eso hoy, además de llamar a que los colombianos no sigamos pensando que la violencia puede ser un mecanismo de reacción frente a los hechos que repudiamos, quiero hacer un llamado a que los líderes políticos no incendien este país,
Colombia en los momentos de crisis lo que necesita es unidad y capacidad de actuar para salir adelante y no capacidad de destruir. Qué fácil siempre es destruir y qué difícil es construir sobre lo que hemos construido. Yo el último llamado que quiero hacerle a la ciudadanía colombiana es que ninguna violencia es aceptable y que las violencias no se combaten ni se protesta contra la violencia con violencia. Este país está lleno de historias donde se han cometido injusticias, donde algunos ciudadanos consideran que la violencia es un mecanismo para protestar, es un mecanismo para cambiar. La violencia solo destruye, la violencia no convoca, la violencia no transforma, la violencia es estéril. Los colombianos debemos aprender a protestar sin destruir valor, respetando los bienes públicos que nos cuesta tanto trabajo tener, respetando los servidores públicos que todos los días, a pesar de los errores, se esfuerzan por hacer de este país un país seguro, respetando a los otros ciudadanos. La violencia, queridos ciudadanos, queridos congresistas, es inadmisible en todas sus formas. Y Colombia, si quiere tener paz, lo que tiene que entender es que la paz no es un adjetivo. La paz es un verbo que se conjuga en todas las acciones de los ciudadanos, que implican entender que en los momentos difíciles es cuando el verbo hay que conjugarlo, que protestar es un derecho fundamental, sagrado de la ciudadanía, pero respetar los bienes públicos, respetar el valor del trabajo de los demás colombianos, respetar los espacios que son de todos, tiene que ser también un derecho fundamental, porque ese es el único que puede permitir construir un país en paz. Señor presidente, muchas gracias. A usted, senadora Paloma Valencia. Seguimos en la discusión del orden del día. Tiene el uso de la palabra el senador Roy Barreras y se alista la senadora María Fernanda Cabal. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a las compañeras, a los compañeros, a quienes nos siguen. Dos cosas breves de procedimiento. Primero, celebro el liderazgo del señor presidente Pinto y su decisión que se considerará la comisión por su directriz de volver a las sesiones presenciales. Es indispensable en esta hora difícil para Colombia, cualquiera que sea la orilla ideológica desde donde se construyan soluciones, que el Senado esté presente. Por el debate, por los proyectos, por las soluciones legislativas, por el control político. Lo celebro. Sobre ese asunto, presidente, no descartemos la idea que varios senadores en el pasado han propuesto para que de manera mucho más segura y moderna también la dirección administrativa del Senado le facilite a la mesa directiva de la Comisión y del Senado entero sesionar en el agua. Las sesiones presenciales de la Comisión Primera pueden hacerse, como bien se ha dicho, en el salón plenario o inclusive en el salón de la Comisión. Pero las sesiones presenciales del Senado, del plénum del Senado, en una distribución de grupitos de senadores por todo el edificio, no son funcionales cuando existen salones amplios, modernos, con micrófonos inalámbricos, capaces de garantizarle a cada senador el mejor escenario para su ejercicio legislativo. Y creo que bien vale la pena que en los próximos 3 meses que quedan de estas sesiones, 2 meses y medio, el Senado pueda sesionar presencialmente en Bogotá en el Ágora. Yo creo que ese es un asunto que vale la pena discutir para regresar todos a la presencialidad. El otro asunto, puramente también operativo, yo quería rogarle, presidente, que la intervención del senador Armando Benedetti, que alcanzamos a escuchar, pero que no se transmitió, si el senador Benedetti está de acuerdo y el presidente lo autoriza, pueda resumirla, pueda repetirla, porque ahí hay un mensaje que no puede quedar por fuera de la opinión pública, que se resume en que, en el fondo, lo que ocurrió en estas noches trágicas en Bogotá es que se suspendió el ejercicio de la Constitución política. Y esa es una reflexión de fondo que me parece que vale la pena que se pueda escuchar. Y lo tercero, presidente, yo pienso que vale la pena hacer el ejercicio de una recopilación de frases insólitas, lo digo inclusive con afecto y por supuesto con respeto, pero es que aquí se escuchan unas cosas que verdaderamente están salidas de la realidad.
Yo acabo de escuchar a la senadora Paloma que la disminución de la imagen de la policía es culpa del acuerdo de paz. Yo creo que vale la pena hacer una recopilación, senador Temístocles, senador Lara, de esas frases insólitas, porque van construyendo una narrativa, y esa narrativa tiene unos efectos políticos que, en mi opinión, llevan equívocos a la sociedad entera. Las frases son importantes. Ha dicho la senadora Paloma, los excesos que se pretenden atribuir. No se pueden soslayar, no se pueden minimizar, porque eso significa justificarlos. No se pretenden atribuir. Vimos a 2 agentes de la policía electrocutando en 7 ocasiones seguidas a un ciudadano inerme y luego apareció muerto a patadas en un CAI. Y vimos decenas de imágenes desafortunadas de agentes del Estado golpeando, pateando, disparando indiscriminadamente. Y después vimos 11 muertos. Ninguno de ellos, y habrá que repetirlo muchas veces, era vándalo ni criminal, eran estudiantes jóvenes, 17 años, 18 años, una estudiante de psicología, una estudiante del SENA, otro estudiante de un instituto técnico, todos trabajadores o estudiantes humildes, sin ninguna vinculación con grupos ilegales, y fueron muertos por balas oficiales de manera indiscriminada. Eso no es algo que se pretenda atribuir. Ahora se siembra un manto de duda y lo escucha la opinión. Ha dicho la senadora que ella ha visto imágenes de civiles disparando. Yo he visto más de un centenar de videos y hay uno en el que ella tiene razón. Si ella tiene otros, me parecen muy importantes, seguramente ya los ha llegado a las autoridades. Hay un civil disparando con una chaqueta negra. ¿En qué condiciones dispara? Un policía pasa, le entrega un arma, ese civil dispara y después le devuelve el arma. Pero si hay otras imágenes de civiles disparando, es importante conocerlas, porque vamos a llegar por esta narrativa al absurdo de que los ciudadanos se dispararon entre sí, se mataron entre sí. Y que además, por supuesto, como hubo vandalismo e infiltración violenta, entonces la manifestación democrática, pacífica de indignación de la gente, de indignaciones contenidas después de la cuarentena más larga del mundo y las angustias y el desempleo, pero además la indignación frente al asesinato del abogado Javier Ordóñez, no es una expresión de ira ciudadana incontenible o incontenida, sino una actuación de guerrilleros, porque como son de las FARC, disidencias del ELN, y por tanto si son guerrilleros, se vale dispararles. Si son guerrilleros, entonces hay que dispararles. Yo creo que esa narrativa es una narrativa muy complicada. No hay una campaña de desprestigio, hay unos hechos que son lamentables y sobre los que hay que exigir claridades para recuperar la confianza en la policía. Y termino con esto. La narrativa no es ingenua, creo yo. En todo caso es equívoca. La senadora Paloma dice que repetidamente las fuerzas del caos. Hay un personaje de caricatura de nuestra adolescencia, la senadora Paloma estaba muy joven, quizá no había nacido, Temístocles y yo sí nos acordamos, que era el superagente 86. Y el superagente 86 culpaba de todo a caos, las fuerzas del caos. Más allá de una caricatura que podría ser risible, esto es supremamente grave, porque cuando se culpa a unas fuerzas del caos, esas fuerzas del caos son un enemigo invisible. Y cuando el enemigo abstracto invisible es el enemigo interno, que es la doctrina del enemigo interno, entonces todos pueden ser enemigos. Y si todos pueden ser enemigos, se puede disparar a todos. Si el ciudadano, el estudiante, el campesino, el indígena, el líder social, el periodista, el opositor, el que protesta en la calle, es un enemigo interno, entonces se le puede disparar. Y los mensajes que se transmiten van en ese camino. Ayer el general Penilla de la policía dijo que un policía no necesitaba pedirle permiso a nadie para disparar. Y yo creo que sí tiene que pedirle permiso a la Constitución, a la ley, a los protocolos de derechos humanos. Y eso lo tiene que tener introyectado, tiene que estar en su formación. Si la directriz es el enemigo interno y el enemigo es el caos y son las fuerzas oscuras del caos, entonces hay una acción violenta desbordada, que es la negación del Estado de Derecho. Solo tiene sentido, presidente, el Estado de Derecho
si es capaz de cumplir el propósito del monopolio de las armas y del control de la violencia. Para eso existe el Estado, para eso existen las instituciones. Si falla en esa labor, no existe el Estado de Derecho en su propósito. Y el gobierno que administra el Estado y ha fracasado en esta tarea tiene que asumir la responsabilidad y no achacársela a las fuerzas del caos y mucho menos achacárselas a circunstancias del pasado, porque son 2 años al mando de este gobierno. No es este el escenario, y habrá otros, debe haberlos, para este debate, que debe ser un debate tranquilo, de las ideas, pacífico, en opiniones distintas, pero sí quería dejar yo sentado que no se puede dejar en el aire la construcción de que los problemas que hoy tiene nuestra fuerza pública se deben al acuerdo de paz. Es lo que nos faltaba. El acuerdo de paz es el responsable del vandalismo de hace unos días en Bogotá y el responsable de las muertes hace unos días y el responsable de los vidrios rotos y los calles incendiados, que solo equiparar los vidrios rotos con los estudiantes muertos pues ya es una cortina de humo inaceptable, porque los vidrios rotos se reparan, pero las vidas no se regresan. Y no se puede dejar en el aire la idea de que lo que ocurrió es culpa de fuerzas del caos y que no hay ninguna responsabilidad del Estado que se pretende atribuir. Hay una responsabilidad y debe responderse por ella. Termino entonces, presidente, por insistirle que si su señoría le parece, si el senador Benedetti, que no sé si nos está escuchando, quisiera, pudiera por lo menos repetir la idea principal de lo que le escuchamos fuera de la transmisión a propósito de la ausencia de la Constitución en estos días, o la suspensión de la vigencia de la Constitución en este caos, para que lo puedan oír los ciudadanos, porque no se le transmitió cuando él intervino. Y además, por supuesto, encantado de apoyar la idea del presidente Pinto de volver a la presencialidad. Muchas gracias, presidente. Les recuerdo a la comisión que estamos en discusión del orden del día. Voy a darle el uso de la palabra. Ahora le preguntamos al senador Benedetti, al final. Voy a darle el uso de la palabra para una réplica a la senadora Paloma Valencia, que ha sido mencionada por el senador Ruiz Barreras, y tengo inscrito en orden a la senadora María Fernanda Cabal, al senador Julián Gallo y al senador Rodrigo Lara. Senadora Paloma Valencia, para su réplica, por favor. Gracias, señor presidente. Ya lo escribo. Senadora Paloma. Gracias, señor presidente. No, yo quería hacer una réplica porque me parece muy grave las afirmaciones que está haciendo el senador Roy Barreras, que siempre tiene que tergiversar lo que se dice para tratar de acomodar sus argumentos. No, aquí hay unas cosas muy claras y es lo que hizo la policía, que estuvo mal hecho, que responda. Pero tampoco puede decir que es que todas las víctimas que se produjeron fueron por la policía, porque hay que recordar que llegó una turba a quemar los CAIs. Es deber de la fuerza pública defender los bienes públicos. Son bienes que la ciudadanía valora y que se han construido con la plata de todos los colombianos. Pero no solamente eso, cuando los policías no se salían del CAI, senador Roy Barreras, les echaron gasolina para quemar a los policías. Entonces, la utilización de la fuerza de la policía, pues claro que está suscrita a la ley, a los tratados internacionales, al respeto de los derechos humanos, pero no se puede decir aquí que es que la policía se enloqueció y salió a asesinar colombianos. No, señor, eso es absolutamente falso, y en los casos que haya sucedido, que serán unos específicos y que requieren investigación, que los sancionen, que los destituyan y que los metan presos. Pero lo que no se puede decir es que eso fue la generalidad. La generalidad fue que salieron ampones a quemar los CAIs y a quemar la policía de Colombia. Eso es lo que también pasó y que no puede quedar desapercibido. Como tampoco puede quedar desapercibido el intento de todas esas fuerzas terroristas de sacar la policía y de destruir la imagen de la policía y del ejército. Yo lamento que el senador Barreras desde hace rato se haya subido en esa política de destruir a las Fuerzas Armadas de Colombia, porque las Fuerzas Armadas de Colombia las quieren los ciudadanos. Han sido sinónimo de seguridad, han sido sinónimo de defensa del Estado de Derecho. Y que entonces en el Acuerdo de La Habana se proponga que hay que acabar con el ESMAD y que la protesta tiene que, aunque sea violenta, seguir subsistiendo y que la violencia no hay que combatirla y hay que dejarla salir adelante. No, senador Barreras, no. La protesta está circunscrita a la manifestación política, pacífica de las ideas, pero no puede ser incendiar
Colombia, ni puede ser destruir los bienes públicos, ni puede ser tratar de quemar a los policías. Eso se llama terrorismo, senador Roy Barreras, y la ley también, nuestra Constitución, ordena defender el orden y defender a la población inerme. De eso se trata el Estado de Derecho, senador Barreras. Yo le pido respeto por las Fuerzas Armadas de Colombia y le pido que no incendie este país, porque este es un momento de dificultades y lo que se necesita es rodear las instituciones, de defenderlas. ¿Cuál es una institución? La Policía de Colombia, que si tiene fallas, haya que las investigaciones y las sanciones precisas, pero destruir lo que ha sido la defensa de Colombia frente al terrorismo, frente al narcotráfico, frente a las fuerzas del caos, no es aceptable, senador Roy Barreras. Senadora María Fernanda Cabal tiene el uso de la palabra y se alista el senador Julián Gallo para el orden del día que está en discusión. Senadora María Fernanda Cabal, por favor, prenda el micrófono. Permítame una moción, presidente. Escúcheme, senadora María. Moción de orden. Gracias, María Fernanda. Para una moción de orden, el senador Lupe Rodríguez. Presidente, para insistir en su solicitud de que circunscribamos las intervenciones al orden del día. Eso es lo que está en discusión. Yo también quiero intervenir sobre el tema, pero creo que no es la oportunidad. La oportunidad tendrá que ser ya una vez aprobado el orden del día. Le ruego entonces que le ponga en consideración el orden del día, sométalo a votación y podemos continuar con el debate. Perdón. Pues si usted senadora María Fernanda, si quiere me excusa, votamos el orden del día, si no hay, y enseguida le doy el uso de la palabra para que continuemos con estas intervenciones. ¿Le parece para la moción? Sí, perfecto. Votemos el orden del día, pero yo quiero intervenir. Listo, ¿no? Enseguida, inmediatamente le doy el uso de la palabra. Vamos a poner continúa en consideración y discusión el orden del día para la sesión de hoy. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, la aprueba la Comisión Primera del Senado. Si algún senador no está de acuerdo con el orden del día, por favor manifestarlo. De resto se entenderá que lo están aprobando. Señor presidente, ninguno de los senadores presentes se ha pronunciado en contra. En consecuencia, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Bueno, muy bien. Gracias, señor secretario. Aprobado el orden del día. Antes de darle paso al primer punto, vamos a terminar con las constancias que están dejando sobre el tema de presencialidad y, bueno, y sobre el orden público, que es lo que nos está ocupando en este momento. Senadora María Fernanda Cabal, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Para mí es muy decepcionante escuchar senadores que dan por hecho que fue la Policía Nacional quien disparó y quien finalmente causó las muertes de esos días, que además no se sacan la cifra porque es parte de lo que sí hacen quienes intentan desfigurar la realidad, es ampliar las situaciones y los hechos para inculpar a unos y exculpar a otros. No sé de dónde sacan que son 14. Igual así sea 1 o 2, es una tragedia lo que vivimos porque fue la anarquía pura y dura. Los hechos donde se comprometen unos policías con el señor Ordóñez, obviamente no van a ser aceptados por nadie que defienda el Estado de Derecho. Pero ese fue el detonante, esa fue la excusa para destruir la ciudad. Y a mí no me vengan a decir que es que yo estoy soñando con teorías de conspiración, cuando jamás se va a tener una fuerza, precisamente con la capacidad de destrucción de lo que vimos, de más de 70 CAIs vandalizados, 10 incinerados, 37 vehículos vandalizados, 8 incinerados. Por Dios, ay no, la rabia espontánea de la gente, qué cuentazo. Yo quiero que invitemos a una de estas sesiones a Ervin Hoyos, para así como ha hecho una labor encomiable, demostrándole a la JEP todas las atrocidades que los bandidos de las FARC, como su mentalidad está acostumbrada al delito, pues que nos muestre el señor Ervin Hoyos
todas las conexiones que él encontró en su investigación con distintos grupos como Antifa, como ACAP, que sí existen, que están activos, que tienen conexiones igual con grupos de otros países. ¿Cómo se organizan? Ay, esto es gratis, esto está financiado. Son células del ELN, son células de lo que ahora llaman disidencias de las FARC, son células instrumentalizadas, organizadas y pagadas. Y también hay venezolanos que forman parte de estas células. No en vano, hubo unas capturas hace 15 días de 4 personajes de trascendencia que medio pasó desapercibido porque la gente no sigue el hilo de esas investigaciones. Entonces, que se le atribuyan a la Policía Nacional, que es la que arriesga su vida todos los días. ¿Cuál es el tratamiento que le estamos dando a los miembros de la fuerza pública? ¿Que son ciudadanos de tercera categoría? ¿Que no se pueden defender? Me da pena con los senadores que aquí hablaron en contra de la policía, pero yo tuve ya entrevista con varios agentes y con un teniente narrándome cómo los iban a empalar vivos en Kennedy, en Villaluz, a empalarlos vivos, más de 400 personajes que después le rociaron gasolina y los iban a quemar. Y el teniente nos cuenta que él tenía que disimular el miedo frente a sus agentes. Allá fueron a parar unos quemados en el Simón Bolívar. Ah, pero eso seguramente no sale en los medios, porque los medios hoy están más proclives a mostrar que la policía o el ejército es el asesino. No, señores, la misión de nosotros es ofrecerle garantías judiciales a los operadores de la fuerza pública. La misión de nosotros es ver quiénes dispararon, por qué lo hicieron, quiénes están metidos en esto, porque mañana es cualquiera de nosotros. De los 10 que fallecieron, entiendo que 3 fueron en Soacha, 7 en Bogotá, de los cuales uno ya hay un testimonio de un muchacho que dice que salió con su compañero y hubo unas personas que de repente aparecieron y lo sicariaron, que no tuvo nada que ver, porque esta turba se aprovecha para sicariar personas, por si no lo sabían. Y tampoco se acuerda nadie de una pobre mujer que fue arrollada por unos bárbaros que se robaron, secuestraron el bus del SITP. Nadie se acuerda de María del Carmen Biachú. Esa no sirve para la propaganda de la izquierda. Y sí hay una campaña de desprestigio, porque lo que no lograron en La Habana de reformar la policía para pasarla al Ministerio del Interior, para convertirla en policía política, lo que no lograron lo quieren hacer ahora, a punta de señalar y denunciar a la policía. Y yo lo lamento también por esta alcaldesa, porque a ella se le informó, y eso saldrá en su momento, se le informó a lo que iba a someter a la ciudad si ella no tomaba las medidas adecuadas. Y entre esas medidas estaba el toque de queda en algunas localidades y utilizar al ESMAD para proteger a los CAIs. Ahí vimos unos muchachos aterrorizados en un CAI que fue defendido, ni más ni menos que por las barras bravas de Millonarios, esas cosas que pasan en este país, ¿no? Y el muchacho decía, somos 50 y ellos 400, y la alcaldesa no ha autorizado el ESMAD. A ella no le gusta, pero en cambio sí le da permiso en plena pandemia, actuando en contra de sus propios decretos, donde ella establece el distanciamiento por decreto y mantiene cerrados los establecimientos comerciales, quebrando a los pocos que quedan vivos, lunes, martes y miércoles, los cierra para abrir el resto de la semana como si esos días fueran días de contagio y los otros no. En cambio, le da permiso a unos grupos que se llaman siempre las putas, nunca los tombos. El norte se une o se quema, Noche sin miedo, 17 grupos para ir a rodear los CAIs. Entonces, que nos diga qué está jugando la alcaldesa, a la destrucción de Bogotá, porque ella asumió que era la jefe de la policía, pero después cuando le va mal, le echa la culpa al gobierno nacional. No, señora, aquí el carácter es para que haya autoridad, y autoridad significa el uso de la fuerza pública y el uso de las tácticas que están construidas por esa fuerza pública que pone los muertos urbanos y los muertos rurales,
porque nunca veo llorar aquí a un senador cuando le vuelan las piernas a un soldado o a un policía erradicando, cuando lo asesinan. No, aquí hay que aprovechar lo que pasó para volverle a echar el agua sucia a la policía. Responsabilidades hay y responsabilidades saldrán finalmente en una investigación seria, pero es inaceptable que se diga que hubo 14 muertos y que la culpa es de la policía. Y seguirán saliendo los videos, porque nos vamos a encargar de que esta verdad salga a la luz. Seguirá saliendo la verdad. ¿O es que aquí la policía no puede usar su arma para defenderse porque su vida no vale? Entonces volvamos al debate del uso legal de las armas, porque hay 3 millones de armas ilegales y nadie dice nada. Y les parece rarísimo que salgan los bárbaros a disparar. No, el universo de la delincuencia, promovido por la droga, financiado además para que lo que exista sea la destrucción de lo que hemos construido en muchos años, es real. Eso no es mentira. Eso no nos lo estamos inventando nosotros. Yo respaldo a la fuerza pública, rechazo el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza pública. Pero antes que reformar la policía, señores, aquí hay que reformar la justicia, porque bandido que cogen, bandido que sueltan a los 5 minutos, porque por lo general va a haber unos personajes que tienen un prontuario estremecedor y a los que estamos expuestos los demás ciudadanos. Gracias, presidente. A usted, senadora María Fernanda. Les voy a pedir un favor a los senadores. Tengo inscritos para intervenir al senador Julián Gallo, al senador Rodrigo Lara, al senador Temístocles Ortega, al senador Germán Barón y al senador Carlos Guevara. Pero les voy a pedir un favor con la venia de los 5 que nos faltan para estas intervenciones y dar inicio al orden del día. Vamos a suspender la sesión por 10 minutos para efectos de que puedan hacer un arreglo técnico que no nos vaya a causar problemas ahorita más adelante durante la discusión de los proyectos. Entonces, suspendemos en 10 minutos, volvemos a ingresar a la sala y retomamos la sesión para que hagan las correcciones técnicas que no nos imposibiliten el trabajo del día de hoy. Porque somos una vaina que hay un dicho la presidencia dará un receso de 10 minutos. Que dice, las águilas. ¿Qué tenemos que hacer, señor secretario? ¿Nos salimos, nos sacan? ¿Es el mismo enlace? ¿El mismo enlace? Hay que sacarlos a todos y después vuelven a entrar con el... Bueno, muy bien. En 10 minutos nuevamente nos volvemos a ingresar a la sala. Continuamos con el orden del día, los senadores que acabo de leer y comenzamos el orden del día. 10 minuticos. Suspendemos la sesión.